Un día, mi esposa empezó a hablar dormida y decir nombres que yo no conocía. Cuando los busqué en internet, descubrí que estaban relacionados con un caso sin resolver de hace 10 años. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Mi esposa, Clara, y yo estábamos acostados en la cama, viendo una serie en la televisión hasta que el sueño nos venció. Ella se durmió primero, como siempre lo hace, y yo la seguí poco después. No había nada fuera de lo normal, nada que me hiciera pensar que esa noche sería diferente. Hasta que escuché su voz. Al principio, pensé que estaba soñando. Clara murmuraba algo, palabras sueltas que no lograba entender. Me desperté un poco, pero no le di mucha importancia. A veces habla dormida, especialmente si ha tenido un día estresante. Pero esta vez era diferente. No, no puedes hacerlo, murmuró, su voz tensa, como si estuviera discutiendo con alguien. Él no lo merece. Me senté en la cama, frotándome los ojos. Clara seguía durmiendo, pero su rostro estaba contraído, como si estuviera atrapada en una pesadilla. Clara, llamé en voz baja, tocando su hombro. ¿Despierta? Está soñando. Ella no respondió. En cambio, comenzó a decir nombres. Marta, Javier, Luis, los decía uno tras otro, como si estuviera recitando una lista. No los olvides. No los olvides. Los nombres no me sonaban. No eran de amigos, familiares o conocidos. Pero había algo en la forma en que los decía, algo que me hizo sentir incómodo. Al día siguiente, no le dije nada. Clara parecía normal, como si no recordara nada de lo que había pasado esa noche. Pero no pude sacarme los nombres de la cabeza. Decidí buscarlos en internet. No esperaba encontrar mucho. Después de todo, los nombres que Clara había mencionado eran comunes. Pero cuando escribí Marta Javier Luis caso sin resolver en el buscador, los resultados me dejaron helado. Apareció un artículo de un periódico local, fechado hace 10 años. El titular decía, desaparición de 3 jóvenes sigue sin resolverse. Abrí el artículo y comencé a leer. Hace una década, 3 jóvenes habían desaparecido en circunstancias misteriosas. Marta, Javier y Luis eran estudiantes universitarios que habían salido una noche y nunca regresaron. Sus familias los buscaron durante meses, pero no hubo rastro de ellos. El caso se había cerrado por falta de pruebas, pero nunca se encontraron respuestas. Lo más inquietante era que los nombres coincidían exactamente con los que Clara había mencionado esa noche. No sabía qué pensar. ¿Era solo una coincidencia? ¿O había algo más? Decidí no decirle nada a Clara. No quería preocuparla, especialmente si no había una conexión real. Pero esa noche, volvió a suceder. El bosque, murmuró Clara, su voz temblorosa. Están en el bosque. Me senté en la cama, mirándola. Su rostro estaba tenso, y sus manos se aferraban a las sábanas como si estuviera tratando de escapar de algo. Clara, llamé de nuevo, pero ella no respondió. No los dejes ahí, continuó. No los olvides. Esta vez no pude ignorarlo. Al día siguiente, decidí investigar más. No podía sacarme la idea de que Clara estaba conectada de alguna manera con ese caso. Era imposible, por supuesto. Hace 10 años, Clara vivía en otra ciudad y no tenía ninguna relación con los desaparecidos. Pero algo no cuadraba. Encontré más artículos sobre el caso, pero no había mucha información. Los 3 jóvenes habían sido vistos por última vez en un bar cerca del campus universitario. Después de eso, nadie supo qué había pasado con ellos. Lo más extraño era que, según los informes, habían desaparecido en un área cercana a un bosque. El mismo bosque que Clara había mencionado esa noche. No sabía qué hacer. ¿Debía ir a la policía? ¿Decirles que mi esposa hablaba dormida sobre un caso sin resolver? Sonaba como una locura. Decidí ir al bosque. El bosque estaba a unas 2 horas de nuestra casa. Era un lugar tranquilo, con senderos bien marcados y carteles que advertían a los visitantes que no se alejaran demasiado. Pero yo no estaba allí para hacer senderismo. Caminé por los senderos, tratando de no llamar la atención. No sabía qué estaba buscando, pero tenía la sensación de que allí encontraría algo. Después de un rato, llegué a un área más densa, donde los árboles crecían más juntos y la luz del sol apenas se filtraba a través de las ramas. Fue entonces cuando lo vi. Un objeto brillante en el suelo, medio enterrado bajo las hojas. Me agaché para recogerlo. Era un colgante, pequeño y oxidado, con las iniciales MJ grabadas. Marta Javier.
No podía creerlo. ¿Era posible que este colgante perteneciera a una de las personas desaparecidas? ¿Y qué hacía aquí, en medio del bosque? Decidí llevarlo conmigo. No sabía qué más hacer. Cuando regresé a casa, Clara estaba en la cocina, preparando la cena. Parecía normal, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, sonriendo. Bien, respondí, tratando de sonar natural. ¿Y el tuyo? El de siempre, dijo, sirviendo la comida en los platos. Nada fuera de lo común. No le dije nada sobre el bosque o el colgante. No sabía cómo reaccionaría. Pero esa noche, mientras dormía, volvió a hablar. El colgante, murmuró, su voz apenas audible. Lo encontraste, ¿verdad? Me quedé paralizado, mirándola. ¿Cómo podía saberlo? Clara, llamé, tocando su hombro. Despierta. Ella abrió los ojos lentamente, mirándome con una expresión confusa. ¿Qué pasa?, preguntó, bostezando. ¿Por qué me despertaste? Estabas hablando dormida, dije, tratando de mantener la calma. ¿Recuerdas algo? Ella negó con la cabeza, frunciendo el ceño. No. ¿Qué dije? Nada importante, mentí, pero sabía que no podía seguir ignorándolo. Hasta aquí termina el primer capítulo. Si quieren que siga, avísenme. Esto apenas comienza. El colgante con las iniciales MJ estaba ahora en mi bolsillo, un peso constante que no podía ignorar. Cada vez que lo tocaba, sentía un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Cómo era posible que Clara hubiera mencionado ese bosque y esos nombres? ¿Y cómo podía saber que yo había encontrado el colgante? Decidí no confrontarla directamente. No quería asustarla, especialmente si no recordaba nada de lo que había dicho dormida. En lugar de eso, comencé a investigar por mi cuenta. Lo primero que hice fue revisar el pasado de Clara. Habíamos estado juntos durante 8 años, pero nunca habíamos hablado mucho sobre su vida antes de conocernos. Sabía que había crecido en otra ciudad, que había estudiado psicología y que había trabajado en un hospital antes de mudarse aquí. Pero eso era todo. Decidí llamar a su madre, con la excusa de ponernos al día. Hola, señora Martínez, dije cuando contestó. Soy yo, ¿cómo está? Hola, cariño. ¿Todo bien por aquí?, respondió, con su voz alegre de siempre. ¿Y ustedes? Bien, bien, dije, tratando de sonar natural. Oye, quería preguntarle algo. Clara mencionó algo sobre un bosque cerca de donde ustedes vivían antes. ¿Sabe algo de eso? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Un bosque?, dijo finalmente, su voz más seria. ¿A qué te refieres? No sé, solo dijo algo sobre un bosque y unos nombres, improvisé. Pensé que tal vez era algo de su infancia. Bueno, dudó. Hay un bosque cerca de donde vivíamos, pero no sé por qué lo mencionaría. Nunca le gustó ir allí. ¿Por qué no?, pregunté, sintiendo que me acercaba a algo. Hubo un accidente, dijo, bajando la voz. Cuando Clara era adolescente, un grupo de jóvenes desapareció en ese bosque. Nunca los encontraron. Fue algo muy traumático para todos en el pueblo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Era posible que Clara estuviera conectada con ese caso? ¿Clara los conocía?, pregunté, tratando de no sonar demasiado ansioso. No lo sé, respondió. Ella nunca habló de eso. Pero después de lo que pasó, cambió mucho. Se volvió más callada, más reservada. Terminé la conversación con un nudo en el estómago. ¿Qué había pasado en ese bosque? ¿Y qué tenía que ver Clara con todo eso? Esa noche, mientras Clara dormía, decidí revisar sus cosas. No me sentía bien haciéndolo, pero necesitaba respuestas. En el cajón de su mesita de noche, encontré un diario viejo. Lo abrí con cuidado, sintiendo que estaba invadiendo su privacidad. Las primeras páginas estaban llenas de anotaciones cotidianas, listas de compras, recordatorios, reflexiones sobre el trabajo. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Asterisco, hoy soñé con ellos otra vez. Marta, Javier, Luis. Están en el bosque, pero no puedo llegar a ellos. Algo me lo impide, asterisco. Las palabras me dejaron helado. Clara había estado soñando con los desaparecidos durante años, pero nunca me lo había dicho. Seguí leyendo, y las entradas se volvían más oscuras. Asterisco, no puedo seguir ignorándolo. Sé que están ahí. Tengo que hacer algo, asterisco. Asterisco, hoy fui al bosque. No sé qué esperaba encontrar, pero no pude quedarme mucho tiempo. Algo no se siente bien allí, asterisco.
Asterisco ellos me hablan en mis sueños. Dicen que no los olvide. Pero no sé qué hacer asterisco. Cerré el diario, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Clara había estado lidiando con esto en silencio durante años, y yo no me había dado cuenta. Al día siguiente, decidí hablar con Clara. No podía seguir ignorándolo. Clara, dije mientras desayunábamos, necesito preguntarte algo. Ella me miró, sorprendida por mi tono serio. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando su taza de café sobre la mesa. He estado notando algo extraño. Comencé, eligiendo mis palabras con cuidado. Últimamente, hablas dormida. Y dices nombres que no conozco. Ella palideció, pero no dijo nada. Anoche encontré tu diario, continué, sabiendo que no podía evitarlo. ¿Por qué nunca me dijiste nada sobre esto? Clara bajó la mirada, jugando con el borde de su taza. No quería preocuparte, dijo finalmente, su voz temblorosa. Pensé que podía manejarlo sola. ¿Manejar qué, Clara?, pregunté, sintiendo que la frustración se apoderaba de mí. ¿Qué está pasando? Ella respiró profundamente, como si estuviera preparándose para algo. Hace 10 años, cuando vivía en mi pueblo, hubo una desaparición, comenzó. 3 jóvenes desaparecieron y nunca los encontraron. Yo los conocía. ¿Y qué tiene que ver eso con tus sueños?, pregunté, tratando de entender. No lo sé, respondió, mirándome con ojos llenos de lágrimas. Pero desde entonces, he soñado con ellos. Me dicen que no los olvide, que los busque. Y ahora parece que tú también estás involucrado. No sabía qué decir. ¿Cómo era posible que algo así estuviera sucediendo? Decidimos ir al bosque juntos. Clara no quería, pero sabía que no podíamos ignorarlo por más tiempo. El viaje fue tenso. Clara estaba callada, mirando por la ventana como si estuviera reviviendo algo. Yo no sabía qué decir, así que me limité a conducir. Cuando llegamos al bosque, el aire parecía más pesado, más frío. Caminamos por los senderos, siguiendo las indicaciones que Clara recordaba de sus sueños. Aquí, dijo finalmente, señalando un área densa de árboles. Aquí es donde lo siento. Nos adentramos en el bosque, con solo el sonido de nuestros pasos y el viento entre los árboles. Después de unos minutos, Clara se detuvo. Aquí, dijo, señalando el suelo. Aquí es donde están. Cavamos en silencio, con solo una pala que habíamos traído. No sabíamos qué esperar, pero sabíamos que teníamos que hacerlo. Y entonces lo encontramos. Un hueso, pequeño y desgastado, sobresalía de la tierra. Cavamos más, y aparecieron más huesos. No había duda de lo que estábamos viendo. Dios mío, murmuró Clara, cubriéndose la boca con la mano. Ellos están aquí. No sabíamos qué hacer. ¿Llamar a la policía? ¿Decirles que habíamos encontrado los restos de los desaparecidos gracias a los sueños de Clara? Sonaba como una locura. Pero sabíamos que no podíamos dejarlos allí. Tenemos que hacer algo, dije finalmente, mirando a Clara. No podemos ignorar esto. Ella asintió, pero su rostro estaba lleno de miedo. ¿Y si no nos creen?, preguntó. ¿Y si piensan que tenemos algo que ver con esto? No tenemos otra opción, respondí. Tenemos que hacer lo correcto. Hasta aquí termina el segundo capítulo. Si quieren que siga, avísenme. Esto se está poniendo cada vez más intenso. El descubrimiento de los restos en el bosque nos dejó a ambos en un estado de shock. Clara y yo nos miramos, sin palabras, sabiendo que nuestras vidas habían cambiado para siempre. No podíamos simplemente dejar los huesos allí y seguir con nuestro día como si nada hubiera pasado. Tampoco podíamos ignorar el peso de lo que esto significaba. Tenemos que llamar a la policía, dije finalmente, rompiendo el silencio que nos envolvía. Clara asintió, pero su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. ¿Y si no nos creen?, preguntó de nuevo, su voz apenas un susurro. ¿Y si piensan que tenemos algo que ver con esto? No tenemos otra opción, repetí, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. No podemos dejar esto así. Sacamos nuestros teléfonos, pero no había señal en medio del bosque. Decidimos regresar al coche y llamar desde allí. El camino de vuelta fue tenso. Cada paso que dábamos parecía cargado de una energía opresiva. El bosque, que antes parecía tranquilo, ahora se sentía como un lugar lleno de secretos oscuros. Cuando finalmente llegamos al coche, llamé al 911. Hemos encontrado restos humanos en el bosque, dije cuando el operador contestó.
Creemos que podrían estar relacionados con un caso sin resolver de hace 10 años. El operador nos pidió que nos quedáramos en el lugar y que no tocáramos nada más. Minutos después, escuchamos las sirenas acercándose. La policía llegó con varias patrullas y un equipo de investigación. Nos separaron a Clara y a mí para hacernos preguntas por separado. Un agente alto y serio, de unos 40 años, se acercó a mí. «Cuénteme exactamente qué estaban haciendo aquí y cómo encontraron los restos», dijo, con una libreta en la mano. Le expliqué todo, desde los sueños de Clara hasta la búsqueda en el bosque. Sabía que sonaba increíble, pero no tenía otra opción que decir la verdad. «¿Y por qué decidieron venir hoy?», preguntó el agente, mirándome con escepticismo. «Porque no podíamos ignorarlo más», respondí. Clara ha estado teniendo estos sueños durante años, y cuando mencionó el bosque, sentí que teníamos que investigar. El agente anotó todo en su libreta, pero su expresión no revelaba si me creía o no. Mientras tanto, Clara estaba siendo interrogada por una agente mujer. Desde la distancia, podía ver que Clara estaba llorando. Sus manos gesticulaban mientras hablaba. No sabía qué estaba diciendo, pero esperaba que estuviera contando la verdad. Los investigadores comenzaron a trabajar en el área donde habíamos encontrado los restos. Cavaron con cuidado, sacando más huesos y algunos objetos personales, un reloj, un anillo, un trozo de tela que parecía ser de una mochila. Uno de los investigadores se acercó al agente que me había interrogado y le susurró algo al oído. El agente asintió y se dirigió hacia mí. «Parece que estos restos podrían ser de los desaparecidos», dijo. «Pero vamos a necesitar hacer pruebas para confirmarlo. Mientras tanto, no pueden irse lejos». «Entendido», dije, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué pasa ahora?» «Ahora, esperamos», respondió el agente. «Y ustedes dos van a tener que venir a la estación para dar declaraciones más detalladas». La estación de policía era un lugar frío y impersonal. Nos sentaron en una sala de interrogatorios, donde nos hicieron más preguntas. Esta vez, había un detective a cargo, un hombre de mediana edad con ojos penetrantes y una voz calmada. «Cuénteme todo desde el principio», dijo, mirándonos a ambos. «No dejen nada fuera». Clara y yo nos miramos, y luego comenzamos a contar nuestra historia. Hablamos de los sueños, de los nombres, del bosque, y de cómo habíamos encontrado los restos. El detective escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Cuando terminamos, el detective se reclinó en su silla, mirándonos con una expresión pensativa. «Esto es inusual», dijo finalmente. «Pero no es la primera vez que escucho algo así». «¿Qué quiere decir?», pregunté, confundido. «Hay casos en los que las personas tienen sueños o visiones que los llevan a descubrir cosas que no deberían saber», explicó. «No siempre podemos explicarlo, pero eso no significa que no sea real». Clara y yo nos miramos, aliviados de que al menos alguien nos estuviera tomando en serio. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Clara, su voz temblorosa. «Ahora, vamos a investigar a fondo», dijo el detective. «Si estos restos son de los desaparecidos, esto podría ser el avance que necesitábamos para resolver el caso». Las pruebas confirmaron que los restos eran de Marta, Javier y Luis. El caso se reabrió, y la policía comenzó a investigar de nuevo. Con el tiempo, descubrieron que los 3 jóvenes habían sido asesinados por un hombre que vivía cerca del bosque. Era un tipo solitario, con antecedentes de violencia, que había estado obsesionado con Marta. Cuando ella lo rechazó, él decidió que si no podía tenerla, nadie más podría. El hombre fue arrestado y llevado a juicio. Aunque ya había pasado mucho tiempo, las pruebas eran contundentes, y fue condenado a cadena perpetua. Para Clara y para mí, el caso fue un giro inesperado en nuestras vidas. Aprendimos que hay cosas que no podemos explicar, pero que no por eso dejan de ser reales. Clara dejó de tener los sueños, como si finalmente hubiera encontrado la paz que tanto necesitaba. «Gracias por creerme», me dijo una noche, mientras estábamos sentados en el sofá. «No sé qué habría pasado si no hubieras estado ahí». «Siempre estaré aquí», respondí, tomando su mano. «No importa lo que pase». Y así fue. La verdad salió a la luz, y aunque fue un camino difícil, valió la pena.